en sus Biblias al Evangelio del apóstol Juan. Vayamos a Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Hoy es un día especial, hoy es un tema especial. Juan capítulo 13, versículos del 31 al 35. Hoy escucharemos lo que algunos estudiosos conocen como el inicio de la gloria o el inicio de la pasión de Jesús. En la cultura judía, cuando alguien moría, su testamento era leído y generalmente eran enseñanzas que los padres dejaban a sus hijos. Como vamos a ver en el texto, Jesús estaba pronto a irse y era natural de que Jesús dejara enseñanzas o instrucciones finales a sus discípulos. Leemos. Entonces, cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Vamos a orar. Padre nuestro, y no solo mío, sino nuestro, y tan nuestro solo por los méritos de Jesús. Padre, tú que estás allá en los cielos, tan diferente a nosotros, tan santo, 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 te alabamos solo porque tú eres digno. Oh Padre, te pedimos que venga tu reino y que acabes con nuestros inútiles reinos que levantamos creyéndonos reyes de nuestra propia vida. Te pedimos que nos recuerdes tu voluntad a través de tu palabra y que nos ayudes y nos des la fortaleza para obedecer. No traemos nada, Señor, sino solo nuestra hambre por ti. Sácianos esta mañana, aliméntanos, llénanos de ti. Perdona nuestros pecados, porque no somos dignos de tu amor, pero Jesús hizo posible que nosotros seamos reconciliados contigo. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos a los que nos ofenden y aléjanos de la tentación y del enemigo de nuestra alma y abre nuestros corazones esta mañana a tu voz. Te amamos, tu iglesia te ama y toda tu iglesia en el nombre de Jesús dice amén. En la letra y en la voz de la cantante Alejandra Guzmán existe la canción Necesito amarme. En dicha canción podemos encontrar líneas o frases como necesito reinventarme, necesito estar conmigo, necesito escuchar mi corazón y no puedo dejar el coro que dice necesito amarme para amar a los demás. Y no puedo dejar de pensar en las palabras de esta canción cuando la escuché, porque esta es la idea que el mundo tiene acerca de cómo amar a los demás. Y lamentablemente hoy, algunos de los que están aquí presentes y que están sentados aquí, piensan que esto es bíblico. Necesito amarme primero para poder amar a los demás. Toman, y a veces tú tomas, los versículos en las palabras de Jesús en Mateo 22:39, que distorsiona el ama a tu prójimo como a ti mismo, para convertirlo en para poder amar a los demás tengo que amarme a mí primero. Si esto fuera así, el texto que acabamos de leer, especialmente en el versículo 35, ¿por qué Jesús no aplica en el mismo mandamiento cuando les dice a sus discípulos cómo deben amarse? Él no dice, ámense ustedes primero para poder amar después a los demás.
¿Necesito amarme primero para poder amar a mi prójimo? Identifiquemos que la acción aquí es amar. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo yo debo amar. Cómo debemos amar no solo a nuestro prójimo, sino también a nuestros hermanos en la fe. Este mundo está tan enamorado de sí mismo. Nosotros estamos tan enamorados de nosotros mismos que hasta las palabras del Hijo de Dios utilizamos para distorsionarlas. Pero nuestro Señor Jesús nos enseñará el día de hoy en su palabra la correcta manera en cómo debemos amar a los demás. No necesitamos amarnos a nosotros más. Nosotros nos amamos mucho. Ya nosotros nos amamos lo suficiente, eso viene por default. Tú no tienes que esforzarte para amarte demasiado. Lo que necesitamos es amarnos menos y servir más. Así que vamos a ver tres situaciones en este pasaje. Y vamos a dividirlo en tres encabezados. Número 1, una gloria por sacrificio, versículos 31 al 33, a 32. Encabezado 2, no me pueden seguir, versículo 33. Encabezado número 3, un mandamiento nuevo les doy, versículos 34 al 35. Así que empecemos esta mañana. Dice el texto en el versículo 31, si ustedes pueden observarlo. La primera parte del texto dice, entonces cuando salió. Así que la primera pregunta que debe surgir en nuestras mentes en este momento es, ¿quién salió? Para eso nosotros tenemos que ir un poco más atrás a versículos anteriores para poder ubicarnos. Específicamente en los versículos 21 al 30, Jesús está en una cena rodeado de sus discípulos. Jesús moja el pan y le entrega a Judas diciéndole, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Estamos ubicados en la última cena, en la noche antes de la crucifixión de Jesús. Volvemos a nuestro texto, miren el versículo 31. Entonces, cuando salió, Jesús les dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Volvemos a imaginarnos cuando Juan comienza a narrarnos de que Judas salió. Juan está observando completamente la escena en estos momentos. Y es sumamente curioso que Jesús esperara que Judas saliera para que él pudiera darle todo lo que hemos leído. Las instrucciones que Jesús va a dar en estos momentos solamente podrá ser cumplida por los discípulos. Por eso Judas se fue. Judas no podía cumplir lo que Jesús estaba a punto de decirles. Por eso Jesús espera que Judas se vaya. Eso significa que lo que estamos leyendo ahora, cada uno de los que está sentado y ha puesto su confianza en Jesús lo puede cumplir. No hay excusas. Lo que Jesús va a ordenar solamente podrá ser obedecido si el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Judas se fue y tal vez digas o pienses que Judas perdió su salvación. Pero Juan, viendo todo en ese momento, yo creo que escribe más adelante, inspirado en ese momento cuando Judas se va, lo que él escribe en su primera carta a Juan, en Juan, capítulo 2, versículos 19 al 20. Dice, ellos salieron de nosotros, es decir, muchos anticristos, los que no estaban de acuerdo a Jesús, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y ustedes lo saben, escribe Juan a sus discípulos. Lo que le pertenecen al Padre son sellados por el Espíritu Santo de Dios y Jesús no puede perder a ninguno de ellos. Los que pertenecen al Padre permanecen en Él hasta el final. Los que pertenecen al Padre son los que perseveran hasta el final. Puedes hacer todo lo que un cristiano hace. Puedes venir todos los domingos a la iglesia. Puedes pertenecer a un ministerio aquí en la iglesia y servir.
Pero si no naces de nuevo, no eres del Padre. Y si no eres del Padre, eres de Satanás. Tu padre no es Dios, tu padre es el diablo. Jesús luego dice, en el mismo versículo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Yo luché mucho con esta parte del versículo porque no entendía. Mientras oraba le decía, Señor, ¿por qué tú pones la glorificación en medio de un momento, de una cena, de una traición y de una futura muerte? Y mientras pensaba y pensaba y pensaba en eso, yo decía, yo no entiendo. Hasta que, si leemos el versículo 13 completo, nos vamos a dar cuenta por qué él habla de la glorificación. Jesús sabía que su hora había llegado, lo dice el versículo 1 del capítulo 13. Él estaba a punto de dejar este mundo para volver con el Padre. Y Jesús toma un momento para enseñar a sus discípulos que su muerte y su sacrificio es necesaria para darle gloria. La gloria del que está hablando, es decir, Jesús, de esa gloria que Él está hablando, está relacionada a su muerte en la cruz, un sacrificio por sus ovejas. Y en los capítulos siguientes vemos de que lo que es capaz nuestro Dios. Vemos que Dios muestra su gloria al perdonar todos nuestros pecados. Y Él no debería hacerlo, pero lo hace, demostrando así su amor y su misericordia, su gloria. Y Dios muestra su gloria enviando a su Hijo santo, sin mancha, sin pecado, para poder así perdonar nuestros pecados. Nuestro Dios se glorifica en Jesús y Jesús se glorifica en Él, porque el sacrificio que ellos hacen muestran su fama, la fama de que son un Dios misericordioso. Pero también al mismo tiempo muestran la fama de que Él es santo y no puede pasar el pecado así por así. La gloria de la que habla Jesús aquí es aquella fama de sacrificar. Dios sacrifica a su propio Hijo por amor a ti y por amor a mí. Hay gloria por un sacrificio de amor. Dios se glorifica porque sacrifica a su Hijo amado en la cruz para así mostrar su amor. Y Jesús es glorificado porque entrega su vida por sus amigos. Jesús más adelante les dice a ellos, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y en estos dos versículos aprendemos que el nuevo mandamiento que vamos a ver más adelante de Jesús solo podrá ser cumplido por aquellos que tienen el Espíritu Santo de Él, y que la gloria de nuestro Dios se muestra cuando hay un sacrificio de amor. Y una pregunta que yo podría hacer esta mañana es, ¿estás sacrificando por amor? ¿Qué sacrificio hiciste esta semana por amor? Porque si tú eres hijo de Dios y dices ser hijos de Dios, tu vida está en un constante sacrificio. Pasemos al versículo 33. Hijitos, dice el texto, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como les dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Y aunque el texto en primera instancia nos enseña que Jesús estaba hablando de ese momento en la cruz, que ellos no podrán acompañarle en ese momento en su muerte, hay algo aquí que llama mucho la atención. Recordemos que estamos en el contexto de la última cena y Juan estaba con la cabeza inclinada, dice el texto, en el hombro y pecho de Jesús. La cultura de las mesas en ese tiempo permitía que uno se acostara o se reposara sobre la otra persona. Juan no estaba allí porque dice el texto que el discípulo amado estaba en ese lugar. El escritor de este evangelio no está allí por pura casualidad. El escritor de este evangelio fue testigo de la traición de Judas de primera mano. Por la cabeza de Juan en esos momentos estaban pasando las palabras de Jesús: me tengo que ir, servicio, traición, gloria, ámense los unos a los otros. Y mientras intenta entender Juan todo lo que está pasando, fue un momento tan cargado de emociones para Juan que quedó marcado para toda su vida. ¿Y por qué dices eso, Julio? El versículo 33 empieza con una palabra de ternura. Jesús les dice, hijitos. Y esta palabra es la única vez que Jesús se refiere hijitos a ellos en todo el evangelio de Juan. Y me gustaría decirle que es la única vez donde Jesús se refiere a sus discípulos como hijitos en todo el Nuevo Testamento, pero no es así.
Hay otro lugar donde un escritor del Nuevo Testamento llama hijito a sus discípulos, y es en primera carta de Juan. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, así como llamó Jesús amigos hijitos, la palabra se convierte en el nombre favorito de las ovejas de Juan, hijitos. Juan llama a sus discípulos como Jesús llamó a sus discípulos. Ese momento de tensión, ese trato que Jesús tuvo con sus discípulos, es el mismo trato que Juan comienza a extender con sus discípulos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero miren, además, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento aparece el término nuevo mandamiento. No hay otro lugar, excepto en otra carta de Juan. Lean conmigo primera de Juan 2, versículos del 7 al 8. Si aún no está en pantalla, se los leo yo. Dice primera de Juan 2, del 7 al 8. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y si me preguntas qué tiene que ver esto con la prédica de cómo yo debo amar a mis hermanos, permíteme explicarte un poco aquí. En las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, él no se refiere directamente al amor de Jesús. No vas a poder leer en las tres cartas de Juan que Jesús dice, ámense los unos a los otros como Jesús los ha amado. No lo vas a encontrar. Miren lo que dice primera de Juan 4 del 10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y si tú no estás viendo lo que está pasando aquí, y me preguntas, ok Julio, ¿cómo yo voy a utilizar todo eso en lo que tú me estás hablando? Mira, lo que te voy a decir es algo totalmente sorprendente, que tiene que hacernos temblar. El pasaje que acabamos de leer es paralelo a nuestro pasaje principal. Y mientras Juan recordaba en ese momento que ocurría la traición, mientras escribe todo esto, cuando la gloria estaba a punto de resplandecer, cuando Jesús estaba a punto de dejarlos, cuando Jesús estaba a punto de ordenar que se amen los unos a los otros, lo que venía a su pensamiento era, yo estaba recostado en el hombro de Dios. Dios mandó a Judas a accionar su traición. Dios estaba a punto de ser glorificado sobre una cruz. Y Dios nos dijo a nosotros que nos amáramos como Él nos amó. Lo hermoso de este pasaje es que Juan te está diciendo hoy que Jesús es Dios. Entonces, esta es la parte donde tienen que temblar. Si es Dios quien me está hablando directamente hoy, ¿no debería temblar mi corazón si yo no obedezco sus mandamientos? Y eso es lo que vamos a ver en esta última sección. Versículos 34 al 35. Miren, en las dos secciones anteriores he tratado de poner la zapata para lo que vamos a ver ahora. He intentado acomodar los engranajes para cuando desarrollemos estos dos versículos finales podamos salir nosotros confrontados y podamos salir nosotros animados por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Hemos visto hasta ahora que lo que Jesús está mandando a sus discípulos solo pueden ser realizados por aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Judas salió de ese lugar porque Judas no pertenecía a los de Jesús. Judas salió para que las ovejas escucharan la voz de su pastor. Se necesita el Espíritu de Dios para hacer lo que Jesús está a punto de mandar a hacer. ¿Tienes el Espíritu de Dios en tu vida esta mañana? ¿Has nacido de nuevo? ¿O el cristianismo es un juego para ti?
A mí no me estás despreciando, a ninguna líder de la iglesia tú estás despreciando. Así como Juan estaba temblando mientras escribía esto, cuando se dio cuenta que Jesús era Dios, todo lo que sale de la boca de quien se para aquí debería ser la palabra de Dios. Y si Dios habla, ¿no nos tiembla no obedecerlo? Lean conmigo por favor el versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Jesús les da un mandamiento al que denomina nuevo. Sin embargo, no parece tan nuevo si nosotros leemos Levítico 19 y 18. Dice el texto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos responde a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Toda persona que tiene la imagen de Dios es tu prójimo. ¿Y quiénes son esas personas? Todas. Ya sea que sean de tez clara u oscura, ya sea que sean ricos o pobres, ya sea que sean amigos o enemigos, ya sea que sea de las águilas o de los tigres, todos ellos son tu prójimo, inclusive tus hermanos en la fe. ¿Y qué diferencia entonces tiene el mandamiento de Jesús? Este mandato que es nuevo con el de Levíticos, ¿qué diferencia hay? Bueno, este mandato es nuevo porque nos enseña a quién debemos amar y cómo debemos amarles. Es decir, que debo amar a mi hermano, una oveja como yo, y debo amarlo como Jesús me ha amado. Si yo no amo a mi hermano como Jesús me ha amado, pueden pasar dos cosas. O que Dios no te ha amado y por eso tú no amas a tu hermano, o al amigo que se sienta al lado tuyo de la iglesia. O puede ser que todavía tú no te sientas amado por él. Surge entonces la pregunta: ¿cómo Jesús nos ha amado? Miren, todo sale del capítulo 13. El capítulo 13, versículos del 1 al 11, nos encontramos a Jesús lavando los pies a sus discípulos. Este pasaje del lavamiento de pies por parte de Jesús no es pura casualidad en este capítulo. Lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es que la forma en cómo debes amar a tu hermano es sirviéndole. Espera. ¿Cómo así, Jesús? Yo que soy pastor, yo que soy líder de adoración, yo que pertenezco al grupo de adoración, yo que soy predicador, yo que soy líder de grupo pequeño, yo que soy ujier, yo que soy dueño de una empresa, yo que soy gerente de una empresa, de una compañía, tengo que amar a mi prójimo sirviéndole. Sí, eso es lo que dice Jesús. El texto nos enseña que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomó forma de siervo. Jesús hizo la función de un esclavo al servir a sus discípulos, y nosotros no podemos mover un dedo por nuestro hermano. Y Jesús sirvió a 12 discípulos y nosotros no podemos servir ni a uno de nuestros hermanos. Yo no sé si Juan y Pablo se llegaron a conocer, pero Filipenses 2, versículos del 5 al 11, algunos dicen que es un poema. Esta hermosura de entender lo que Jesús hizo por nosotros. Dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en esta forma de hombre, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta muerte de cruz.
Jesús en este capítulo le dice a sus discípulos, ustedes no pueden ser más que su maestro. Y es mejor que nos haya dicho eso porque nosotros somos lo mínimo de eso. Y déjame profundizar un poco aquí. Si creen en la palabra de Dios, si todos creen aquí en la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, sabes que nadie nació cristiano. Nadie. La Biblia dice, y en una canción decía, yo nací en iniquidad, yo nací en pecado. O sea, David decía, yo nací en pecado. Hubo un momento en tu vida en la que eras arrastrado por la corriente de este mundo, tus deseos te gobernaban, tu padre era el diablo. Y tú hacías todo lo que tu padre hacía. ¿Disfrazado de qué? Disfrazado de que son mis deseos, mis derechos, y que yo puedo hacer a mí lo que me da la gana, a mí nadie me gobierna. Eso era tu vida antes de Cristo. Espero. Sin embargo, viene este hombre que dice ser Dios y comienza a lavarte los pies. Un Dios que se hace esclavo, me sirve y dice que me ama. ¿Cómo así? Eso es de loco, eso no es lo que yo leí en la historia griega con los dioses griegos, los dioses romanos. Eso no es lo que yo aprendí con los dioses allá en Perú, con la escultura inca y pre-inca. Hermano, cuando tú vienes a Cristo, Jesús lavó tus pies, pero mientras Él lavaba tus pies por amor, los pies de Él permanecían sucios. Mientras Él lavaba tus pies, sus pies de Él eran perforados en una cruz. Jesús es Dios y Él ama como Dios. Él murió en una cruz para que tu alma no esté sucia. En lugar ahora de lavarnos Jesús los pies, Él nos lava nuestra alma. Y hay una situación muy tensa en ese momento cuando Jesús va a lavarle los pies a Pedro y Pedro le dice, Señor, tú me vas a lavar a mí. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro dice, pues lávame completo. Y Jesús le dice a él, los que ya han sido lavados y limpios solamente tienen necesidad de lavarse los pies. Eso significa que todos los días nosotros necesitamos lavar nuestra alma en Jesucristo porque aún hay un remanente de pecado. Dice en primera carta de Juan que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y mi Dios no es mentiroso, el diablo es mentiroso. Qué profundo amor nos tiene Jesús, que aunque no lo merecemos, Él nos ama. Y aún nos queda un versículo y no es menos importante esta mañana. Lean conmigo el versículo 35 para terminar. Dice el versículo 35, Juan escribiendo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. No solo se trata de un mandato a que los creyentes solamente pueden hacer. No solo se trata de amar a mi hermano como a mí mismo, sino como Jesús, es decir, sirviendo. No se trata simplemente de escuchar que hay un nuevo mandamiento. Hay algo más. Y el versículo 35 nos da la pista, y esto se llama testimonio. El versículo dice, todos, creyentes, no creyentes, cristianos, ateos, agnósticos, venezolanos, dominicanos, peruanos, todos conocerán que somos discípulos de Jesús solo si amamos a nuestro hermano, solo si servimos a nuestro hermano. Y permíteme parafrasear lo que Jesús está diciendo aquí. Mis hijitos, antes todos sabían que ustedes eran mis discípulos porque me seguían. Han pasado 3 años conmigo y a donde yo iba, ustedes iban y la gente reconocía que ustedes eran mis discípulos. Pero ahora yo me voy. Y la forma en cómo la gente, todos van a reconocer que ustedes son mis discípulos es porque se amarán los unos a los otros. Hermanos, la iglesia sufre fuera de estas 4 paredes. Nosotros las ovejas sufrimos injusticias fuera de este local. Se burlan de nosotros, murmuran contra nosotros, calumnian contra nosotros. Y el único lugar cuando llega el fin de semana al que quiero ir es a la casa de mi Padre, porque sé que allí mis hermanos me van a amar como Jesús me ama. Y que yo voy a tener la oportunidad de amar a mis hermanos como Jesús me ama.
La pregunta está, ¿quieres venir a la iglesia del Señor todos los domingos? Porque si aún así tus hermanos no te amaran, el mandato es personal. El mandato es para ti. El mandato es que tú debes amar a tu hermano como a ti mismo, porque es tu prójimo, y que debes amarlo como Jesús te ha amado. Cuando en la iglesia hay riñas, hay peleas, hay murmuraciones, hay resentimientos, hay chismes, el mundo dice, ¿y es verdad que esto pasa en la iglesia? No, para eso me quedo afuera. Y cuando el mundo ve que nos servimos los unos a los otros, que nos entregamos los unos a los otros, que nos amamos los unos a los otros, el mundo dice, hay algo diferente aquí. Esto no pasa donde estoy yo. Allí yo quiero estar. Dice el pastor David Barceló, cuanto más sirvo a mi hermano, más termino amándolo. Cuanto más sirvo, más amor. Cuanto más amor, más servicio. Dice don Cristóbal la semana pasada o antepasada, no recuerdo exactamente. El que no sirve, no sirve. Pero yo quiero agregarle algo con todo lo que hemos visto hoy. El que no sirve, no ama y no es amado por Dios. ¿Qué hemos visto esta mañana? Hemos visto que este nuevo mandato solamente puede ser cumplido por creyentes. Si no lo hago es porque tal vez no lo sea, o porque tal vez no me han enseñado, pero yo te enseño hoy día, así que no tienes excusa para no hacerlo. Hemos visto que la glorificación está relacionada con el sacrificio por amor. Nosotros seremos glorificados porque alguien se sacrificó por nosotros. Por eso Jesús nos manda a sacrificarnos también por nuestro hermano, porque nuestro destino final en la glorificación ya está asegurada. Servir a tu hermano hasta la muerte, lo único que va a hacer va a acelerar tu encuentro con Jesús. Hemos visto que esta situación conmocionó tanto a Juan, que de la misma manera que Jesús trata a Juan, años más tarde, Juan trata a sus discípulos. También hemos visto que Jesús da un nuevo mandamiento. Y es nuevo porque especifica a quién amar, a nuestro hermano, y nos especifica cómo amarlo, como Jesús nos amó, sirviéndonos. Y por último, hemos visto que todo el mundo sabrá que yo soy cristiano. No si digo que soy cristiano, no si digo que soy miembro de Comunidad Cristiana de Santiago, no si voy a la iglesia todos los domingos sin faltar, o si pertenezco a algún ministerio aquí en la iglesia. Todo el mundo sabrá que soy discípulo de Jesús si amo a mi hermano sirviéndole. Lavándole los pies. ¿Qué aplicaciones yo puedo dar esta mañana? Tengo muchas. Cuando yo estaba preparando esto decía, yo no puedo dar todas, pero les aseguro que todas me dieron a mí. Número 1, no hagamos caso al mundo o a lo que dice este mundo cuando cantan la canción, necesito amarme para amar a los demás. Eso es una mentira del diablo. Ya nosotros nos amamos lo suficiente, pero nuestro amor es tan pobre que Jesús tuvo que venir a esta tierra para enseñarnos. Déjate amar por Jesús. Esta es la manera en cómo puedes y cómo debes amar a los demás, especialmente a tus hermanos. No es autoestima lo que te falta, es autonegación lo que te falta. Para mis amigos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, para aquellos que aún no han puesto su esperanza en Jesús, Dios también tiene palabra para ti esta mañana. Miren, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Había uno ahí que aparentaba ser discípulo y no lo era. Pero Jesús le lavó los pies a Judas. Jesús te da la oportunidad, porque si aún tú no estás bajo su gobierno como su Señor, y aún Él no te ha perdonado como Salvador, tú eres como Judas. En cualquier momento tú lo vas a traicionar. Pero Jesús hoy te da la oportunidad de no hacer lo que Judas hizo. Él promete amarte hasta el fin, lavarte no los pies, sino lavarte el alma.
Él promete capacitarte para amar a tus nuevos hermanos en esta familia de comunidad cristiana de Santiago. Si vienes a Jesús hoy, el hoy es de Dios, el mañana es del diablo. Si vienes a Cristo hoy, Dios te llamará hijito y Jesús te llamará mi amigo. Deja que Jesús te lave el alma. No tienes que venir aquí, no tienes que pararte. En ese lugar donde tú estás, Jesús puede lavar tu alma ahora mismo si tú se lo pides. Miren, el domingo pasado, mientras tía Persia predicaba, yo estaba cargando a Zoe. Y ya estaba cargándolo tanto que en un momento mi brazo me dolía. Y yo decía, ¿qué pasaría si yo tuviera los brazos de mi cuñado? ¿Qué pasaría si yo tuviera los brazos fuertes? Podría cargar más tiempo a Zoe. Podría servir más tiempo a Zoe. Podría ayudar más tiempo a Cristi y a Mario. Mientras yo me preguntaba eso, yo creo que fue el Señor, no creo que esta cosa me haya ocurrido a mí simplemente por ocurrirse. Yo quiero hacerme fuerte para cuidar al más débil. Y Dios ha hecho fuerte aquí a muchas personas. Tal vez tú has prosperado económicamente mucho. Tal vez Dios ha restaurado tu matrimonio. Tal vez Dios te ha dado capacidad para comprender mejor su palabra. Tal vez Dios te ha dado gracia con tus hijos y has sabido cómo criarlos. Si Dios te ha fortalecido en un área, no es para que te quedes allí, sino es para servir. Si Dios te ha fortalecido en un área, sirve a tu hermano débil. Este tiempo en el que vivimos, nosotros no podemos hacer solos las cosas. No lo vamos a hacer. Yo era viendo a algunos de mis estudiantes allá atrás, de los 3 años en los que yo he estado, la promoción en la que está Fer Ángel es la promoción más unida y es la promoción que más ha hecho en el colegio, hasta que yo he visto. Y yo veo cómo ellos se aman los unos a los otros. Ellos tienen sus conflictos, pero ellos los resuelven. Como iglesia, ¿no podemos resolver nuestros conflictos? Si me dices, Julio, quiero amar a mi hermano, ¿cómo sirvo a mis hermanos? El pastor conoce prácticamente a todos los hermanos de comunidad cristiana. Él sabe de qué pie cojeamos algunos. Pregúntale al pastor. Pregúntale a los líderes de grupo pequeño. Ellos saben cómo puedes ayudar. Y por último, si tú no quieres preguntarle, pregúntale directamente a tu hermano, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo yo te puedo servir? Yo quiero amarte como Jesús me ama. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer eso? Y cuando amas a tu hermano como Jesús, cuando amas a tu hermano como Jesús te ama desde el cielo, Dios está diciendo, míralo ahí, ese se parece a mi hijo. Mira, mira Jesús, ese se parece a ti. Y Dios se place porque ve a su hijo en ti. Y para finalizar, sé que hay personas aquí que tienen asperezas. Vivimos en un mundo pecador, con personas pecadoras. Yo soy pecador. Aún no estamos en el cielo. Y en estos momentos hay conflictos entre hermanos. Hay personas que tienen problemas entre ellas. Y hoy Jesús, a través de su palabra, te dice, ama a tu hermano como yo te he amado. ¿No es suficiente mi amor por ti para amar a tu hermano? No soy yo quien te está mandando a amar a tu hermano. Así como Juan entendió que es Dios quien estaba con él todo el tiempo, hoy es Dios quien te está hablando todo el tiempo.
si eres uno de los suyos y para que disfrutemos de este ágape como Dios quiere. Hoy Jesús nos pide que nos reconciliemos. Meditando en estos pasajes, vino a mi mente el versículo que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se reconcilia con Dios, hay fiesta en los cielos. Cuando un hermano se reconcilia con otro hermano, debe haber fiesta aquí en esta tierra. El perdón es una decisión, porque si nos basamos en sentimientos, vamos a cambiar a cada rato. Así que yo quiero que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar, vamos a terminar orando. Y mientras cierras los ojos allí, déjame decirte que todo aquello que es quebrantamiento de la ley es pecado contra Dios. Pero hay faltas que son errores propias de nuestra naturaleza caída, pero hay que pedir disculpas por el bien de la relación. Tal vez no es pecado, pero es una debilidad que hace que nuestra relación tenga asperezas. Así que esta mañana, por todo lo que se ha escuchado el día de hoy, todo lo que Jesús está diciendo, todo lo que Juan testificó en esta mañana, si tú tienes un problema con tu hermano esta mañana, ve y resuélvelo. La dinámica del perdón funciona de esta manera. Generalmente es el ofendido quien va a decirle al ofensor que lo ofendió. Mateo 18, ve tú, confronta a tu hermano. Y confrontación no significa restregarle el pecado en su cara, sino en amor decirle, tú me has ofendido. Tal vez en ese momento se van a aclarar las cosas. O tal vez tú encontrarás una excusa. Pero tú diste el primer paso para reconciliarte con tu hermano. Primer paso, entonces, vamos a confrontar con la ley de Dios porque me ofendieron. Segundo paso, lo que tenemos que hacer es escuchar, y escuchar, escuchar y escuchar. El siguiente paso de esta dinámica es pedir perdón. Y si tú eres hijo de Dios, tú tienes que pedir perdón, porque en cualquier momento vamos a pecar. Y si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú vas a perdonar. Porque todo lo que le hiciste a Jesús, Él lo perdonó, y la Biblia dice que lo arrojó al fondo del mar y nadie más se lo va a traer para restregártelo en tu cara. Y el último paso es la reconciliación. Dos hermanos, dos soldados de batalla están nuevamente juntos para avanzar el reino de Dios. Así que si esta mañana Dios te ha hablado, ve y reconcíliate con tu hermano. No tienes que hacerlo aquí y ahora, pero ve y hazlo hoy. Les voy a pedir aquí al pastor Lima que me acompañe para orar. Porque si no entendemos eso, no estamos entendiendo que Dios mismo nos está hablando esta mañana. Y tengo una carga tan grande porque sé que algunos aún así no pedirán perdón ni van a perdonar. Pero quiera Dios que el Espíritu Santo hable tu corazón esta mañana y te ayude a pedir perdón y a perdonar. Porque si tú no pides perdón, tal vez tú no has sido perdonado. Ore, pastor. Amén. Bendito es el Señor. Porque muchas veces el criterio que nosotros tenemos es que debe de haber alguna condición en la persona para que se merezca el perdón. Pero acuérdense que nosotros no teníamos ninguna condición y el Señor nos amó así. Entonces eso es lo que está diciendo. Así mismo debemos nosotros amar. Así que mis hermanos, puestos de pies, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a perdonar, porque es el Espíritu Santo que nos capacita. No hay ser humano que tenga la capacidad de perdonar, solo por medio del Espíritu de Dios.
y por el amor de Dios. Así que vamos a pedir en esa dirección. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos, Señor, estas palabras, oh Dios, que son, Señor, ese pan, Señor, ese pan que alimenta nuestras almas, que purifica nuestras almas, que nos prepara, Señor, para que entre nosotros, Señor, el amor fraternal sea sin fingimiento, Señor. Que no tengamos que fingir, porque tú has hecho provisión, Señor, de ese amor. Lo has dispuesto para nosotros, Señor. Permite que nosotros podamos abrir nuestros corazones en esta mañana, Señor. Así como ha predicado mi hermano Julio, oh Dios, que nosotros podamos abrir el corazón para que este amor que tú has derramado en nosotros, Señor, pueda fluir, Señor. Y que no solamente nos lo mostremos nosotros, Señor, fraternalmente, sino que este amor sea derramado y podamos alcanzar a aquellos que están fuera, Señor. Aquellos que todavía, Señor, no te conocen, Padre. Así como decía Julio, Señor, que ellos puedan mirar como tú dijiste, que en esto nos conoceremos, Señor, en que nos amamos unos a otros. Y que en esto nos conocerán los que no te conocen, Señor, en que nos amamos unos a otros, Señor, para que ellos sean impactados por ese amor. Padre, que podamos nosotros ser instrumento en tus manos para alcanzar a este mundo, Señor, que así como decía Julio, oh Dios, está hundido, Señor, en el odio, Señor, en el rencor, en el rechazo, en la ira, Señor. Tú sabes, Señor, cuál es la condición de esta humanidad. Y nosotros estamos para hacer influencia, Señor, con tu criterio, Señor, no con el nuestro. Padre, permite que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones. Que ningún hermano, Señor, aquí quede, Señor, sin ser capacitado, Señor, para hacer luz, para hacer sal, Señor. Porque tú nos has llamado con un propósito especial y definido, Señor, de que seamos portadores de tu gracia, Señor, de que podamos, Padre, ministrar tu gracia a aquellos que no te conocen, y aun que no la ministremos entre nosotros, Señor, porque si no podemos ministrárnosla entre nosotros que somos tus hijos, mucho menos se la ministraremos a aquellos que están fuera, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu mano no se ha acortado. Gracias, Señor, porque así como dijo Jesús, tú haces salir tu sol sobre justo e injusto, y nosotros estamos llamados a ser imitadores tuyos, Señor. Que esa gracia fluya, 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 y alcancemos, Señor, aún a los que no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.